¿Qué? ¿Me oyes? No te oí nada, Lisette, te quedaste congelada. ¿Qué dijiste? No, que no me permitía grabar, pero ya, gracias. Ok, Grabar perfecto. la formación. Bueno, entonces, casi ninguno de nosotros ha hecho la prueba de ADN para saber si la mamá de uno es la mamá. ¿Por qué? Pues porque por las obras que hacen nuestras mamás de habernos cambiado pañales, habernos cargado, cuidado, alimentado, estado pendiente de nosotros, pues uno no duda de que la mamá es la mamá. Del mismo modo, el pueblo de Israel, el país Israel, se dio cuenta que Dios estaba con ellos por todo lo que les pasó, porque los liberó de la esclavitud de Egipto y sobre todo porque los alimentó y los cuidó durante 40 años en el desierto del Sinaí. El desierto es un lugar donde no hay vegetación, donde no hay siempre agua, es difícil conseguir el agua, donde no hay cultivos. Ahora ustedes imagínense un país, un pueblo numeroso, miles, cientos de personas, todos los días necesitan comida. Fíjense lo que pasó cuando hubo paro. Dejan de entrar camiones de comida y todo el mundo empieza a pasar necesidad. Ahora ustedes imagínense un pueblo por el desierto todos los días, tenía que ser alimentado y Dios lo alimentaba. ¿Cómo lo alimentaba? Con el maná. ¿Qué es el maná? Aparecía como un polvo, como harina de trigo, todas las mañanas encima de la tierra. Ellos lo podían recoger, lo amasaban, lo cocinaban y se lo podían comer. Y así durante 40 años Dios alimentó con el maná a el pueblo de Israel. Todos los días recibían el maná. Es más, no podían guardar para el otro día. Si guardaban para el otro día, al otro día amanecía con gusanos y amanecía dañado. Solamente el viernes tenía que coger 2 porciones porque el sábado, como es el día del Señor, era el día del descanso, no se podía recoger. Entonces guardaban para que el sábado sí pudieran tener la ración de pan o maná. Luego nos dice el Evangelio que Jesús un día estaba predicando en la montaña con muchísima gente, 5,000 hombres más mujeres y niños. Y de pronto Jesús le dijo a los apóstoles, ¿qué hacemos para darle de comer a esta gente que lleva mucho tiempo conmigo y tienen hambre? Y ellos le dijeron, no tenemos tanto dinero para comprar para tanta gente, ni tenemos panes para tanta gente. Jesús les dijo, pero apareció un joven que dijo, yo tengo 5 panes y 2 peces. Y ellos le dijeron, hay un joven que está ofreciendo 5 panes y 2 peces, pero eso no sirve para tanta gente. ¿Qué hizo entonces? Entonces lo que hizo fue decirles que se sentaran, les dijo que se sentaran en grupos de 50, cogió los panes y los peces y empezó a partirlos y a repartirlos. O sea, los parte Jesús, los partía y se los daba a los apóstoles, ellos iban repartiendo a la gente, repartiendo a la gente. Esos 5 panes y 2 peces alimentaron a más de 5,000 personas. Y al final Jesús les dijo, recojan lo que sobra, que no se pierda nada. Y los apóstoles se pusieron a recoger y recogieron 12 canastas llenas de pan. 12. ¿Sí? Al otro día, esa misma noche, Jesús dice a los apóstoles, váyanse en la barca a la otra orilla. Y Jesús se fue solo a orar. Al otro día, Jesús se fue caminando por el mar a donde estaban los apóstoles y la gente lo estuvo buscando y cuando lo encontraron le dijeron, maestro, ¿cómo viniste hasta aquí? Porque ellos sabían que Jesús no tenía barca para ir. Y Jesús les dijo, ustedes me buscan no porque... Padre, disculpe, que usted es el anfitrión. Hay niños que no les ha dado el permiso, no los ha admitido. Ok, ya. Porfa, gracias. Por eso es importante que lleguen temprano, porque si no, ya estamos en la catequesis, ya no van a entender. Igual hay que tomar nota que le están llegando tarde para hablar con las mamás, a ver qué pasa.
Buenos Buenos días. días, señor. Cierren los micrófonos porque llegan tarde, por favor. Estamos en la Buenos catequesis. días. Dale, que usted no podía entrar porque no le daba para entrar. Buenos días, padre. Señor. Bueno, entonces sigo. Le preguntaron a Jesús la gente, hey, ¿cómo llegaste hasta aquí? Porque sabían que solamente había una barca y en esa se fueron los apóstoles. Y Jesús les dijo, ustedes me buscan no por lo que yo les dije, sino por el pan que les di. Pero busquen el pan que no se acaba, el que les da el Padre Celestial. Ellos le dijeron, pero ¿qué milagro o qué señal haces tú para que creamos en ti? Nuestros padres, nuestros antepasados, Dios les dio el pan en el desierto. Jesús les dijo, el verdadero pan que da mi Padre no fue el maná, sino soy yo, el pan vivo bajado del cielo. El que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Sí? Ellos entendieron lo que Jesús estaba diciendo, que tenían que alimentarse o que nos iba a alimentar de él mismo. O sea, que el pan ya no va a ser el maná, sino que el pan va a ser Jesús mismo. Por supuesto, la gente entendió que Jesús está diciendo que había que comerlo a él. Comer carne humana es muy raro, es como volverse caníbal. Y por eso ellos se sorprendieron, ¿cómo así que comer su carne y beber su sangre? Pero Jesús repitió, el que no coma mi carne y no beba mi sangre no tiene vida eterna. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Unos discípulos dijeron, no, es muy difícil entender a este hombre. Y se fueron. Y Jesús se volteó y le dijo a los apóstoles, si ustedes no creen esto, también se pueden ir. ¿Sí? Pedro le dice, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Después, en la última cena, la última noche que Jesús estuvo en este mundo, el Señor tomó pan y lo convirtió en su cuerpo. Tomen y coman, esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Y la misma noche tomó una copa con vino y dijo lo mismo. Tomen y beban, esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. O sea que el Señor, por eso usa el pan, por eso es la simbología del pan al principio, convirtió 5 panes y alimentó a 5,000 para mostrarnos que Él tiene el poder de multiplicar la comida y que el pan que nos va a dar es Él mismo, que va a estar presente en todo el mundo, en todos los lugares donde haya una hostia consagrada, ahí va a estar Jesús, y cada vez que uno quiera alimentarse de Él, lo puede hacer recibiéndolo en la Eucaristía, que es para lo que ustedes se están preparando, para recibir a Jesús en la Eucaristía. Entonces, sabiendo esto, sabiendo que Jesús nos va a alimentar de él, pues es que nosotros celebramos la fiesta del Corpus Christi o del cuerpo de Cristo. De hecho, mañana es esa solemnidad. En la iglesia celebramos como el cumpleaños. Uno celebra el cumpleaños un día al año. No quiere decir que solamente esté feliz ese día. Siempre está vivo, siempre celebra, pero hay un día especial para recordar pues el cumpleaños de uno y para que la gente que lo quiera lo salude, para reunirse con los amigos, con la familia. Pues del mismo modo en la iglesia tenemos un día para recordar la fiesta de que tenemos a Jesús con nosotros en la hostia, que tenemos el cuerpo y la sangre de Jesús con nosotros y que podemos estar con Jesús con solo ir a la iglesia porque está presente en los sagrarios, está presente en la Eucaristía, y también podemos alimentarnos de él cuando vamos a la misa y hemos hecho ya la primera comunión. Por eso están preparando ustedes para hacerlo, para recibir a Jesús y poder cada vez que vayan a misa alimentarse de él. Entonces, ese es el gran regalo que Jesús nos dejó. Pues antes de morirse, no nos dejó una foto de él, no nos dejó un recuerdo, sino que se quedó él mismo de una forma misteriosa, de una forma increíble, convirtiendo el pan
y el vino en su cuerpo y en su sangre para que nosotros podamos entrar en contacto con él. Entrar en contacto con él, pues es estar en el cielo. El cielo es estar con Dios. Donde está Jesús, está Dios, porque él es Dios. Por lo tanto, no tenemos que morirnos para estar con Jesús. Tenemos que ir a la iglesia y si queremos estar más unidos a Jesús, tenemos que comerlo. Comer su cuerpo, comer su sangre gloriosa, porque comemos cuerpo y sangre no de cadáver, porque no comemos el cadáver de Jesús, sino comemos a Jesús resucitado. Por eso en la hostia Jesús está vivo y viene a estar con nosotros como verdadero amigo, como verdadero hermano, como verdadero Dios, para acompañarnos. Nos alimentamos de Jesús vivo. Por eso no es recibir un alimento como cuando uno come una papa o un dulce y ya lo comió, sino que es recibir a Jesús en uno para hablar con él, para estar con él. ¿Qué debe hacer uno cuando recibe a Jesús en la Eucaristía? Orar, hablar con el Señor, darle gracias o simplemente estar en silencio con él, disfrutar de su compañía, disfrutar de su presencia. ¿Sí? Que es lo que para eso viene, para estar con nosotros. A veces me da lástima ver que mucha gente va a la iglesia, comulga y se va rápido cuando acaba de recibir a Jesús, cuando en realidad tendría que aprovechar para estar con Jesús. De eso se trata la misa. Es un encuentro con Jesús en la Eucaristía que requiere un proceso, unos pasos de acercamiento igual que con un amigo. Del mismo modo que uno trata a un amigo, en la misa se van dando unos pasos. Cuando uno llega a una casa, por ejemplo, a visitar a un amigo, lo primero que es saludar. Se saludan por el nombre. ¿Sí? Le dice el nombre porque se conocen. Uno conoce el nombre de los amigos, no conoce el nombre de los que no son amigos. Y por eso comenzamos en el nombre de Dios. Ya sabemos que el nombre de Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luego de que decimos el nombre de Dios, cuando uno se encuentra con un amigo y de pronto llega tarde o le quedó mal en algo, lo primero que tiene que hacer es pedirle perdón. Por eso en la misa comenzamos pidiendo perdón. Tenemos que examinar primero nuestro corazón, si hemos peleado con alguien, si nos hemos olvidado de orar, si hemos olvidado dar gracias por la vida y por los alimentos y por la salud, si hemos hecho algo que está mal, si hemos engañado a alguien, si hemos mentido, si hemos peleado, si le hemos causado dolor a alguien, pues debemos pedirle perdón al Señor. Y por eso comenzamos pidiendo perdón. Después de pedir perdón con un amigo, ¿qué hacemos? Pues conversar, hablar, escuchar. En el caso de la misa, Dios nos habla a través de su palabra. ¿Qué hacemos? Escuchar con atención las lecturas. ¿Qué nos va a decir Dios? Hay que poner mucha atención porque Dios nos habla, pero hay que estar atentos. Luego de escuchar las lecturas, el padre, el sacerdote, explica qué es lo que Dios quiere decirnos, ¿sí? Para sabiendo qué es lo que quiere decirnos, podamos mejorar nuestras vidas, entender qué es lo que quiere Dios, qué nos ofrece Dios, o recordarnos cosas que tenemos que tener presentes para mejorar. Siempre tenemos que tener presente que tenemos que ser buenos, que tenemos que perdonar, que tenemos que ser generosos, que tenemos que ayudar a los demás, que no podemos tratar mal a nadie, que no debemos hacer sufrir a nadie. Bueno, eso siempre está Dios recordándolo todo el tiempo. Luego de hablar con un amigo, uno come algo, va a la cocina, se sirve algo. Bueno, ahora el alimento en la iglesia es Jesús. Y para preparar ese alimento se usan unas oraciones. Esas oraciones son las que hace el sacerdote en nombre de todos para poder recibir a Jesús, para hacerlo presente. Y luego usan las mismas palabras que Jesús usó para convertir el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. En ese momento tan especial debemos estar de rodillas. Se llama la consagración, el momento en el que el sacerdote convierte, o Cristo mejor, a través del sacerdote, convierte el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Una vez que ya está Jesús presente, lo adoramos, le pedimos por nuestros difuntos, le pedimos por todos los seres que amamos. Después rezamos juntos el Padre Nuestro, que es la oración que Jesús nos enseñó. Hacemos unas oraciones de la paz, nos ofrecemos la paz unos a otros y nos debemos poner en paz con todo el mundo, porque yo no puedo recibir a Jesús si estoy peleado con alguien. Si uno está peleando con alguien, si está mal con una persona, no puede recibir a Jesús. Tenemos que estar en paz con Dios y con los demás.
Por eso el rito de la paz nos recuerda que tenemos que estar en paz, nos damos un abrazo, un saludo y luego viene la comunión, donde uno hace la fila para recibir a Jesús en la hostia. Y una vez que lo recibe, ya llegó como a la plenitud de la comunión, ahora tiene que estar con Jesús. Ya se canta, pero se hace silencio para que la gente esté pendiente de atender a Jesús en su corazón y ya el Padre hace una oración y termina la misa para que uno pueda quedarse disfrutando de Jesús. Y cuando se va a la casa, puede decir que tuvo un encuentro con Dios. Es como si hubiera estado en el cielo. Estuve en el cielo, estuve con Jesús. Claro que hay que vivir bien la misa. Si uno se queda solamente en repetir como loro, bla, 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 pues no está viviendo cada momento de la misa, no la está celebrando de verdad. Es como si voy a una fiesta y no bailo, o voy a una comida y no como, o voy a un paseo y no me baño. En realidad, pues no estoy participando. Es como estar ahí, pero no estar. Si uno está, está. Si no está, no está. Y muchas veces vamos a misa, pero no estamos de corazón en cada momento, en cada circunstancia, haciendo lo que tenemos que hacer. Y sobre todo en la Eucaristía, mucha gente se lo pierde, recibir a Jesús y estar con él. Bueno, les voy a contar que está sonando un teléfono que no sé de quién es. Cierren los micrófonos, por favor. Bueno. Yo nací en una familia muy católica. Mis papás iban a misa todos los domingos, oraban todos los días, se bendecían los alimentos, nos llevaban a misa desde chiquiticos. Mi mamá incluso iba a misa casi todos los días. A veces nos llevaba cuando éramos pequeños, otras veces no. Pero bueno, yo siempre estuve como cerca de la iglesia conociendo eso. De modo que desde muy chiquito me aprendí las oraciones, sabía el Padre Nuestro desde los 3, 4 años, sabía la Ave María, porque mi mamá pues rezaba todos los días conmigo. Y así fui creciendo y aprendiendo las cosas de Dios. Y ella me contaba historias de los santos, me hablaba de la importancia de Dios, de lo bueno que es estar con él. Luego ella, cuando yo tenía 5 años, puso una fundación para ayudar a las mujeres para que no abortaran, para que tuvieran los niños cuando quedaban embarazadas, para que los niños pudieran nacer, porque hace mucho tiempo cuando una niña quedaba embarazada, normalmente los papás la echaban de la casa y el novio no respondía, o sea, no quería tener el niño y la dejaba, la abandonaba, y la pobre mujer sin familia, sin hombre, normalmente quería pues sacarse el niño, porque no quisiera el niño, sino por las dificultades que tenía. Entonces mi mamá puso una casa donde atendía a las gente, a las mujeres así, les ayudaba, les daba apoyo, y así ellas no tenían que perder a su hijo. Entonces yo vi que mi mamá era una mujer que oraba, que ayudaba a los demás, que nunca hablaba mal de nadie, que iba a misa todos los días, que hacía oración, y me daba cuenta pues que es lo correcto, que eso es como para lo que nacimos, para ayudarse unos a otros, para ayudar a los demás cuando tienen problemas y para estar con Dios. Y la fuerza para ayudar a los demás sale de estar con Dios, de querer estar con Dios. Y eso pues yo lo entendí muy claramente. Cuando tenía 7 años, creo, en el colegio iban a hacer la primera comunión. Yo la iba a hacer, me preparé, pero mi papá dijo que estaba como muy pequeño para hacerla, que mejor el próximo año. Y entonces 15 días antes no la iba a hacer, pero faltando 2 días para que fuera la primera comunión en mi colegio, yo le dije a mi mamá que estaba triste porque yo sí quería hacer la primera comunión. Y entonces mi mamá me dijo que sí, creía que yo estaba preparado para recibir a Jesús, que era muy importante, que no era simplemente una fiesta, que yo no me iba a hacer ninguna fiesta porque no tenía tiempo para hacer fiesta, y yo le dije que yo no iba a hacer la primera comunión por una fiesta, sino porque yo quería recibir a Jesús. Entonces ella me dijo que bueno, que está bien, que le iba a hacer. Fuimos a conseguir la ropa y el sábado, eso fue como un jueves, el sábado por la mañana hice la primera comunión. Recuerdo perfectamente ese día. Recuerdo perfectamente dónde la hice y tristemente, aunque sí tenía fe, creo que no aproveché lo suficiente para haber estado con Jesús como tenía que haber estado. Después, con el tiempo, fui entendiendo que Jesús realmente estaba presente en la hostia
una vez fuimos a una casa de sacerdotes para hacer un retiro de 3 días. Ahí hacíamos oración en una capilla, en una pequeña iglesia donde estaba Jesús en el sagrario. Y aunque yo muchas veces no ponía atención, sí sentía que había algo especial en ese lugar. Como que la sentía una presencia especial, como que había mucha paz, como que había sí, como mucha paz, que es lo que uno siente normalmente en las iglesias, en las capillas. Son lugares donde uno siente la presencia de Dios que se experimenta como paz. Entonces, cuando duró 3 días y cuando terminó, yo me fui a despedir de Jesús en el sagrario, porque yo sabía que Jesús estaba en la hostia. Yo tendría como 10 años. Cuando me fui a despedir, sentí como una tristeza de tenerme que ir. No, me fue raro porque nunca había sentido como eso de tenerme que despedir como así como de Dios, y sentí que me había gustado estar con él ahí. Desde ahí, en mi colegio, cada vez que podía, iba a la capilla a saludar a Jesús, iba 1 minuto, 2 minutos, hacía una pequeña oración y luego me iba. Luego, más adelante, cuando terminé el colegio, presté el servicio militar. En el servicio militar fui al Sinaí, lo que les hablé hoy, el desierto del Sinaí. Eso queda en Egipto. Colombia, el ejército de Colombia manda soldados a Israel a cuidar la frontera entre Egipto e Israel, que son países que se han peleado mucho, y entonces tiene una fuerza que cuida la frontera entre Egipto e Israel, y Colombia manda soldados allá. Yo fui como soldado colombiano allá, y había misa casi todos los días, porque había un sacerdote en el ejército colombiano, y yo iba a misa cada vez que podía y comulgaba, y sabía que eso me daba muchísima alegría y muchísima paz. Y por eso cada vez que podía iba. Era el único soldado de 400 que iba a misa. Y yo iba, y bueno, a mis amigos les contaba porque no me daba pena, tampoco los obligaba a ellos a ir. Simplemente sabían que yo, si podía ir a misa, me iba a misa, y lo hacía con muchísimo gusto. Luego que terminé de estar en el Sinaí, regresé al ejército aquí en Colombia, y en el puesto de guardia, porque tocaba hacer muchos turnos de guardia, empecé a leer el libro de San Francisco de Asís, y me llamó mucho la atención ver que San Francisco era un joven que tenía todo, que tocaba guitarra, que le tenía las niñas más lindas enamoradas de él, que su papá era comerciante, no le faltaba nada, quería ser guerrero, porque en esa época, estamos hablando del siglo XII, todos querían ser guerreros, como hoy todo el mundo quiere ser futbolista. San Francisco quería ser guerrero, pero se enfermó, y estando enfermo escuchó que un Cristo que tenía en la pared de su cuarto le habló y le dijo: Francisco, reconstruye mi iglesia. San Francisco no entendió qué significaba eso, y se puso a pensar que tal vez era que había una capilla que estaba abandonada, y entonces él se fue a empezar a repararla. Con piedras, con su propio trabajo, empezó a arreglar la capilla. Cuando se cansaba, entonces se ponía a orar. Y así fue reconstruyendo la capilla y entendiendo que Dios lo estaba llamando a una vida más plena, hasta el punto que, como ayudaba a los demás con las cosas de su papá se puso muy bravo porque regalaba telas. El papá vendía telas y a los pobres él les daba telas para ayudarles. Entonces el papá se puso furioso, lo regañó, y él decidió irse de la casa y se fue a vivir en el bosque. Hizo una choza, una enramada con árboles del bosque, y vivía en el bosque. Todos sus amigos pensaban que estaba loco, y la gente pensaba que estaba loco. Uy, se enloqueció Francisco, está loco, se fue a vivir en el bosque, está viviendo como un vagabundo. Pero sus amigos fueron a visitarlo al bosque y para burlarse de él, pero descubrieron que Francisco era muy feliz. Tenía una sonrisa plena, se sentía completamente alegre, se sentía completamente libre, y sus amigos, viendo que él era tan feliz, decidieron también dejar todas sus cosas, se la dieron a los pobres y se fueron a vivir con él. Así nacieron los franciscanos. Y así empiezan ellos a mostrar
Pues que el único que llena profundamente el corazón es Dios. Que no es que nada del mundo te va a llenar, solamente Dios. Entonces, cuando yo leí esa historia de San Francisco, me impresionó, porque yo dije, porque Francisco además llegó a hablar con Dios como cara a cara, con Jesús. Era tan santo que en su oración se le presentaba el Señor. Y a mí me llamó mucho la atención eso. ¿Cómo así que uno no tiene que morirse para estar con Jesús? Si eso es posible, yo quiero ser así. Y entonces empecé a pensar que de pronto Dios quería algo para mí, para mi vida, que le entregara mi vida. Y ahí fui, hablé con un sacerdote que era amigo mío. Él me dijo, ponte a estudiar, terminé el ejército, empecé la universidad. Él me dijo, ponte a estudiar, si Dios quiere algo para ti, te lo hará saber. Después de un año de universidad, yo empecé a ir a misa todos los días, empecé a hacer oración todos los días, empecé a comulgar todos los días, a rezar el rosario y cada vez me sentía más alegre, más pleno, más feliz. Le conté al sacerdote, amigo mío, que pensaba que Dios quería algo de mí, me dijo que hiciera un retiro espiritual. Hice un retiro espiritual 3 días, ahí me di cuenta que lo mío era ser sacerdote, pero no sabía dónde. Yo soy de Bogotá, crecí en Bogotá y no me gustaba Bogotá como las iglesias, o no me veía en Bogotá. Algo me decía que Bogotá no. Por cosas de la vida, el sacerdote con el que yo hablo me dice, mira, el obispo de Santa Marta está aquí en Bogotá, él necesita gente para Santa Marta, necesita sacerdotes, va a abrir el seminario, necesita gente que le ayude. Entonces, ¿te gustaría ser sacerdote en Santa Marta? Y yo le dije que sí. Yo había hecho mi alfabetización, que es unas horas de servicio que uno tiene que prestar de servicio social para graduarse del colegio en Taganga. Había estado 15 días pintando la iglesia de Taganga, jugando con los niños, yendo al mar y me encantó. Cuando él me dice Santa Marta, yo digo sí, eso es para mí. Entonces me dice, ve y habla con el obispo está en tal dirección y le dices que tú quieres ser sacerdote, que si te acepta. Entonces yo fui a buscar al obispo, le dije, obispo, era el monseñor Puccini, el antiguo obispo, quiero ser sacerdote, usted me acepta, y me dijo que sí. Y así fue que entré al seminario para Santa Marta. Después del seminario que me ordené sacerdote y bueno, llevo aquí ya 23 años de sacerdote. Lo que más me gusta de ser sacerdote es celebrar la misa. Y de la misa, lo que más me gusta es la comunión. Lo mejor para mí de cada día es cuando recibo a Jesús en la hostia. No cambio ese momento por nada. Ahora, para enseñar a la gente lo importante que es ese momento con Jesús, estoy haciendo un momento de silencio en la misa. No es que me duerma, no es que esté cansado, es que estoy con Jesús. Los que vienen a misa últimamente se han dado cuenta que hago ese silencio después de comulgar, me siento para que entiendan que es el momento de todos de estar con Jesús, que tenemos que disfrutar de su presencia, porque es lo más grande que puede haber. Y por eso me siento súper feliz de ser sacerdote, de poder recibir todos los días a Jesús y de poder hablar de Jesús, porque realmente Él es el que llena el corazón. Me siento muy feliz de estar también en Garagua, me encanta la comunidad, me gusta mucho la iglesia, la casa cural la terminamos el año pasado, las capillas. Tenemos 4 capillas, una en Timayuyuno, otra en Alpes B, otra en Alpes A, otra en la Esmeralda. Hacemos todos los años 8 novenas con niños. En fin, todo lo que se hace me gusta. Me gusta trabajar con los niños, me gusta la catequesis, me gusta la parroquia, me gusta la comunidad. Solamente puedo darle gracias a Dios. Realmente me siento muy, pero muy bendecido. Me siento muy feliz de que el Señor me haya elegido para ser sacerdote. Me siento muy contento de donde vivo, con la comunidad que tengo. Me encanta la gente, me encantan ustedes, todos los niños me fascinan, me parecen súper alegres, súper divertidos. Me gusta jugar con ustedes. Y bueno, solamente puedo decir que estoy muy contento y que bueno, también todas las mañanas me suelo levantar y suelo ir a la Capilla del Santísimo. La Capilla del Santísimo, los que la conocen, es un lugar donde está Jesús en la hostia para que uno haga oración. Y todos los días voy a estar con Jesús, a estar por lo menos media hora.
media hora que para mí es muy importante. Es como recargarme, así como uno carga el celular, es un momento de recargarse para en el día poder estar lleno de amor, de paz, para sonreír, para tener alegría. Yo me considero que estoy lleno de alegría y lleno de paz porque el Señor es muy bueno conmigo y porque he estado con Él y sé que está en la Eucaristía. Nunca he dudado que está presente en la Eucaristía. Y me pueden preguntar, si me dices, ¿y lograste como San Francisco hablar con Dios cara a cara? No, algo mejor. Ahora lo recibo todos los días y lo tengo en mi propio corazón y ahí lo siento. O sea, más que verlo afuera, lo veo en mí, lo siento en mí y me siento más feliz que si lo viera por fuera. No hay nada más grande que Jesús en la hostia. Bueno, será verlo en el cielo cuando nos muramos. Pero mientras tanto, aquí en la tierra creo que no hay nada más grande. Y eso que yo he viajado por más de 21 países, he conocido muchos sitios, he conocido muchísima gente, he hecho muchos deportes, he hecho muchas cosas. Y sin embargo, no cambio o no considero que nada sea tan bueno y tan maravilloso como recibir a Jesús en la hostia, alimentarme de él y tenerlo conmigo. Por eso los invito, niños, a que se preparen bien, a que aumenten su fe, a que le digan a Jesús, Señor, yo quiero recibirte porque quiero sentirte en mi corazón, quiero experimentar tu presencia, voy a recibirte porque te quiero a ti, no quiero una fiesta, no quiero un regalo, te quiero a ti. Busquen a Jesús y van a ver que se encuentran con Jesús. Bueno, gracias por escucharme. Esa es la historia un poco de mi vida, mi relación con Dios. Muy resumida, pues hay muchas más cosas. Tengo 6 hermanos, tengo 26 sobrinos, o sea, tengo una familia muy grande, muy hermosa, muy buena, nos queremos mucho, estamos muy unidos. En realidad, solo puedo decir a Dios gracias, 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 porque ha sido muy bueno conmigo. Bueno, niños, hoy ya no hablo más, ahora quedamos con Lisel, la coordinadora, y el rosario que se hace siempre. Dios los bendiga. Aló, ¿me escuchan? Sí. Padre, el rosario no lo vamos a hacer porque tuvimos un inconveniente por Facebook Live y no se está transmitiendo. Entonces, niños, les va a quedar de tarea. Como sé que usted está con el tiempo, las catequistas que entraban por Facebook Live van a entrar ahora que los niños salgan por Zoom. Vamos a hacer una reunión con usted y con la catequista. Ahorita que vayan saliendo los niños, yo le voy comentando el por qué. Porque tenemos que tener plan A y plan B. Entonces, chicos, les queda de tarea hacer la decena del rosario con sus mamitas, seguir leyendo el Evangelio de San Marcos. Igual las catequistas el día de su encuentro le van a explicar si tienen alguna duda y con ellas la pueden socializar. Gracias por su asistencia hoy.